representativos al azar, pero para decir que, vean, el trabajo en el control de la pandemia ha sido eficiente en todo el espectro, en toda esta región. Si se fijan acá, son muertes por millón de habitantes, los datos son de hace 2 días, y otra vez, comparado con Estados Unidos, México y Alemania. Entonces, el problema aquí es que, bueno, muchos analistas en Latinoamérica rescatan solo la experiencia de las democracias. Y bueno, esto es mucho más acentuado en Europa y Estados Unidos. Y señalan que las experiencias de los países no democráticos no se pueden retomar, ¿no? Entonces nada más se analizan las democracias, incluso cuando algunas medidas hayan sido las mismas. Y bueno, por una parte, cuando uno hace un análisis y selecciona bajo X, Y criterios, es válido, ¿no? Pero yo considero que se fractura la comprensión de este fenómeno si uno quiere entender qué pasa a nivel regional. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo se acerca uno a esta región para comprender esta experiencia de un modo más integral? Bueno, a la fecha ya se sabe, o sea, ya se ha discutido a lo largo de año y medio, que el éxito del control de la pandemia tiene un origen multicausal y que, por ejemplo, va desde el liderazgo estatal, que confía en la ciencia, el uso efectivo de tecnologías de la información, que incluye, por decir, esta coordinación de suministros médicos escasos, de que se van de un lado a otro según cómo se necesiten, el rastreo de los contactos, la organización de los resultados de las pruebas, la implementación de las cuarentenas, que se van monitoreando a través de las tecnologías de la información, y entre otros. Así como también hay una adecuación de la mayoría de estos países de los sistemas de salud y con sus respectivos cambios jurídicos e institucionales tras las pandemias del SARS del 2003 y el síndrome respiratorio de Oriente Medio del 2015. Pero otra causa es esta, la cultura jurídica. ¿Y qué podemos utilizar? Porque esta es una de las que subyace bajo las diferencias político-jurídicas. Así, de un modo muy rápido, ¿qué podemos entender por cultura jurídica? Bueno, pues por cultura jurídica encontramos el espacio que se crea entre la ley y la cultura. Esta es una definición de Ralph Michaels y nos dice que, bueno, que hay un entendimiento generalizado donde toma a la cultura jurídica como ese trasfondo cultural del derecho que crea el derecho y es necesario para darle sentido. Entonces, esto abarca el papel, o sea, ¿para qué sirve el derecho en la sociedad? ¿Cuál es el papel de las diferentes fuentes legales? ¿Cuál es la autoridad real de los diferentes actores e instituciones? Es decir, uno puede tener una misma normativa, pero una vez que se aterriza, depende de un grupo específico cómo se entiende, cómo se aplica, qué significa, qué pasa con esa normativa, ¿ok? Y bueno, esto depende obviamente de la cultura, también depende de la élite, lo toma de una forma, de los migrantes. Hay muchas formas o sea, no hay una homogénea. Eso es digamos, el término en general. Pero ¿cómo lo aterrizamos en el este de Asia? Si nos vamos a esta idea de que hay un Estado, o sea, esta equivalencia, ¿no? Que es muy fuerte, ¿no? Que es a cada Estado le corresponde un sistema jurídico, ¿no?
Entonces vemos China, tenemos todo aquí, este constitucionalismo, o Mongolia, o Japón, etcétera, ¿no? Entonces, cada estado, un sistema jurídico, y teóricamente sería cada estado, un sistema jurídico, una cultura jurídica, equivalente también a una idea, a un concepto de nación. Sin embargo, esto ya ha sido cuestionado por el pluralismo jurídico, el pluralismo normativo, que viene de la antropología jurídica, la sociología jurídica, que esto no ocurre. ¿Por qué? Por decir, dentro de un mismo sistema jurídico, digamos, el nacional, el estatal, por dentro hay una multitud de normatividades que condicionan cómo se aplica ese derecho, ¿no? Y lo que estábamos hablando, tenemos a las élites. Aquí en México, si lo aterrizamos en México, pueden ser las élites, los grupos de poder. Si se va a un nivel internacional, están las empresas transnacionales, tenemos a los migrantes. O sea, hay debajo de esta idea de un Estado, un sistema jurídico, por debajo y en la realidad hay muchos niveles. Entonces, por decir, en este mismo escenario podríamos tener la tradición jurídica islámica y la cultura jurídica islámica, desde Indonesia hasta China, por decir, o incluso la tradición jurídica budista, también con su cultura jurídica y con sus propias culturas jurídicas, igual desde Indonesia hasta China, Mongolia, obviamente. Obviamente, en este caso, voy a hablarles de la tradición jurídica china. Pero a lo que me quería hacer mención es que no existe una cultura jurídica en el este de Asia. Hay múltiples culturas jurídicas y depende de lo que uno se esté preguntando. Entonces, si ahorita hablo en este contexto de la pandemia, digamos que la tradición jurídica budista y la cultura jurídica budista tal vez dieran otra combinación, otros resultados, ¿no? O la cultura jurídica democrática del este de Asia, o la tradición jurídica islámica y sus diferentes escuelas. Tal vez haya diferentes culturas jurídicas, ¿no? Incluso en la misma China, ¿no? Que tiene sus dos tradiciones, dos escuelas de interpretación del derecho islámico, por decir. Bueno, entonces vamos a la tradición jurídica china. Y acá, bueno, tenemos que tener cuidado, sobre todo aquí estoy pensando en los estudiantes, si hay algún estudiante que nos acompaña a esta hora, que cuando se piensa en China y en la tradición jurídica china, en este caso, pues está el riesgo del sinocentrismo, ¿no? De identificar a los Han con toda China. Y aquí este problema es que pues tenemos como un centro epistémico de aprendizaje unidireccional. Pero si vemos este mapa, estamos viendo que la periferia física china tiene otras tradiciones y otras culturas jurídicas, ¿no? Como Xinjiang, como el Tíbet, como Hong Kong. Y acá, pues están, o sea, casualmente, los intereses cruciales, ¿no? Estos problemas que el Estado chino considera esenciales para su supervivencia se encuentran precisamente en la periferia física, pero también donde existe una cultura jurídica diferente. Aunque incluso, si nada más nos fijamos en los Han, también tienen al menos 3 tradiciones jurídicas, ¿no? Que es el sistema, el sistema jurídico socialista con características chinas, ¿no? Que se observa en toda la República Popular, pero también está Taiwán, también está Hong Kong y Macao, ¿no? Y Taiwán, Hong Kong y Macao, pues sí tienen otras tradiciones jurídicas, aunque desde el punto de vista del Estado chino, de la República Popular, pues tenemos un
mismo ente. Ahora, brevemente, tenemos esta tradición jurídica china. Digamos que tampoco, o sea, que hay que tomar esto con mucho cuidado porque puede correrse el riesgo de esencializar, ¿no? Es decir, que es una tradición que ha permanecido constante a través de todas estas regiones de la misma forma, ¿no? Entonces, cuando uno ya revisa, pues, si bien hay características compartidas, estas difieren de cada región, porque en cada región a las que llegan, no llegan en ceros, ¿no? Llegan a un lugar con sus propias condiciones donde se van mezclando con otras. Entonces, bueno, a muy grandes rasgos y teniendo en cuenta las variaciones, podemos decir que esta tradición jurídica china se comparte en la región aproximadamente por 1500 años, o sea, obviamente es más larga en otros lugares, más breve en otras. Hasta el siglo XIX era la forma principal desde la cual las élites intelectuales y políticas adoptaban de China imperial conceptos, valores, filosofía, instituciones, derecho positivo. Aquí el derecho positivo es el derecho codificado, entre otros. Por ejemplo, en el caso de Corea y Vietnam, bueno, incluso el imperio chino en algunos momentos daba su legitimación de sus gobernantes. Y dentro de esta filosofía, pues destaca de las múltiples corrientes que había, está el confucianismo, que también tenía muchas interpretaciones. Ahora, en el contexto de la pandemia, podríamos decir que qué parte de la cultura jurídica ha colaborado a su mejor control. Un aspecto que podríamos retomar es el Li, que es la conducta social apropiada. Sobre este punto, nos dice Charlene Tan que Confucio consideraba que el orden social se obtiene cuando la gente está intrínsecamente motivada para ordenar su vida de acuerdo con el Li, la conducta social apropiada. Entonces, hay una presión social para conducirte de la forma correcta. Y este valor, en teoría, estaba por encima del derecho codificado. Ahora, Alistair Sonntag nos dice, y que podremos aplicarlo también en este caso de la pospandemia, que en el confucianismo tenemos estas acciones individuales, no ocurren en el vacío, sino hay una fuerte interconexión. Entonces, estas acciones que hace un individuo tienen consecuencias para el individuo, pero también para las demás. Y estas consecuencias indirectas pueden ser inmediatas o no inmediatas y pueden caer tanto en ti, en tu familia o en tus descendientes. O sea, no se concibe al individuo como un ente aislado, sino interconectado con el presente, pero también interconectado con el futuro. Y obviamente, si lo vemos ya más para allá, pues también con el pasado, ¿no? Porque venías de una línea, de un grupo, de una familia. Entonces, esta conciencia de los individuos y de las consecuencias de tus acciones conduce a formas específicas de entender el orden y formas específicas de cómo un individuo debe comportarse, cómo debe ser disciplinado dentro de la vida social. Ahora, estas ideas de confucianismo, de la cultura jurídica confuciana, confuciana china, digamos, cómo se traducen en el derecho codificado. Y como hablamos de la Constitución, cómo se encuentran en esta Constitución. Bueno. Primero, tenemos que el gobierno, pues,
dentro del confucianismo se trata de un gobierno máximo, que además de supervisar y regular, hace hincapié en el desarrollo, en la educación y la movilización. Obviamente, esta es una interpretación de un gobierno ya en el siglo XX. Pero, ¿cómo se refleja en estos documentos constitucionales que, como sabemos, son de origen europeo, que llegan a Asia, pero no porque ellos mismos tengan una, por decir, una evolución no, una transformación natural de alguna forma, sino porque en muchos casos se utilizan como un documento necesario para señalar ante los colonizadores un nivel de desarrollo obtenido por estas sociedades, ¿no? Entonces, tú eres un Estado. Tras los periodos de confrontaciones con los poderes occidentales en el siglo XIX, entre el siglo XIX y el siglo XX se ve que hay documentos sí, necesita ciertas formas de manifestarle a la comunidad internacional centrada en ideas europeas que tú ya alcanzaste cierto estatus de desarrollo. Luego vamos a hablar de esto del estatus del desarrollo. Entonces, uno de estos documentos era una constitución. Entonces, no necesariamente reflejaba las necesidades del pueblo, las necesidades de la sociedad, sino más bien era algo que utilizaba la élite para decirle a otra élite que nosotros ya somos civilizados, ¿ok? Ya no puedes venir aquí. Entonces, ¿cómo entra el confucianismo dentro de estos documentos que para el derecho occidental son centrales? Bueno, Tom Ginsburg hace un análisis de las constituciones recientes y ve que prácticamente hay muy poca evidencia de estos textos constitucionales, hay muy poca evidencia de este gobierno máximo en los textos. Entonces, bueno, se podría decir, no hay ninguna influencia del confucianismo. Literal, en la Constitución no, casi no hay o no hay. Pero, de todas maneras, subyacente a este derecho codificado, nos dice Shai Harkham, el confucianismo parece darle forma al modo en el cual la gente interactúa y da sentido al mundo. Él está hablando del caso de Corea, ¿no? Pero puede extenderse a muchas, a las sociedades de las que estamos hablando. Que independientemente de este texto, obviamente que no quiere decir que este texto no signifique nada, no, quiere decir que no solo este texto nos da una idea del comportamiento social, sino también la cultura. Que si uno se fija nada más en los textos, en los códigos, en las constituciones, que es uno de los acercamientos que se hacen desde el derecho, uno no comprende a las sociedades a un nivel más profundo. Entonces, si uno se va a la Constitución y al texto constitucional, se va uno a la división que vimos al principio, ¿no? Que hay constituciones liberales, híbridas y las comunistas, leninistas. Entonces, hay una división, una fragmentación muy fuerte. Pero si uno se va a estos valores que te dicen de cómo comportarte en el mundo, se va a una interpretación más completa. Ahora, en las conclusiones de esta parte. Bueno, entonces tenemos que el confucianismo podría decirse que continúa dando forma al pensamiento colectivista sostenido tanto desde gobiernos como pueblos. ¿Por qué? Porque se propugna por el bienestar del grupo y una conducta social apropiada en este contexto del control de la pandemia. Sin embargo,
hay un sesgo cognitivo, porque múltiples análisis occidentales no reconocen la agencia del pueblo. Entonces, dicen, no, el gobierno, especialmente en el caso de China, ¿no? Por las condiciones actuales de estas confrontaciones que tienen con Estados Unidos, se le toma como que si no tuviera agencia, como si ellos no podrían tener la decisión cívica de decir, no voy a salir, sino que muestran o estos sesgos cognitivos, nos dice Jean-Louis Roca, que siempre es el gobierno, ¿no? El que está forzando al pueblo. Y por eso también pues, se centra el análisis en un número reducido de naciones de esta región. Ahora, ¿por qué es importante retomar estos conceptos? Bueno, desde el punto de vista de los análisis jurídicos, deberíamos ampliar nuestras fronteras de investigación para rescatar experiencias exitosas. Y en el caso de China, como comentaba Mariana al principio, pues prácticamente no hay investigaciones. Está el doctor Arturo Oropesa en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero en general, no, a nivel latinoamericano todavía hay muy poca gente que a pesar de la importancia que tiene China en Latinoamérica y en el planeta, hay muy poca gente. Ahora, ¿para qué nos sirve rescatar estas ideas? Bueno, esto mismo sucedió, digamos, en el 2003, no pasó mucho, en el 2015, no pasó mucho, pero ahora ya no es, hay un cambio de circunstancias, ya estamos viendo que los fenómenos naturales nos están cobrando la factura de todo lo que hemos hecho. En esta época del antropoceno, que es esta época donde la humanidad ha modificado tanto al medio ambiente que ya se nos advierte totalmente de que tenemos problemas inminentes, muchísimos, y que no van a ser posible resolverlos desde las fronteras nacionales. Entonces, a diferencia de otros momentos, de otras pandemias, considero que es necesario rescatar ideas locales, regionales, internacionales, donde también se cuida el individuo, pero también se piensa en el grupo. O sea, donde ya no nada más sea una concentración de pensar en el individuo, sino también necesitamos de pensar como grupo, ya tanto, incluso más allá de la nación, o sea, como especie. Como ya nos advirtieron los científicos que trabajan en el antropoceno, pues es que estamos en un momento que si no cambiamos estas ideas, podemos llegar incluso a hacer las condiciones ecológicas insostenibles para la vida humana en el planeta Tierra, ¿no? Es en un momento tan grave. Ahora, quisiera pasar a otro punto, que son las cuestiones metodológicas, que son estos problemas que, bueno, yo he encontrado a lo largo de mi investigación, y quisiera aquí, si ustedes, si podemos hacer más como diálogo, ¿no? ¿Cómo resuelven estos problemas? Uno de los más importantes para mí ha sido el cuestionar el eurocentrismo. Desde el derecho, esta es una cita de Robert Gordon, hay un discurso eurocéntrico que ya se descartó en las ciencias sociales en general, pero sigue en el derecho, ¿no? Que hay un desarrollo evolutivo único de todas las formas jurídicas. Entonces tenemos aquí en esta flecha que está Estados Unidos y Europa a la cabeza y nosotros estamos en algún lugar antes de llegar. Que el aprendizaje es unidireccional, o sea, Occidente no tiene que aprender de nadie, nosotros tenemos que aprender de ellos.
Y en el caso de China, nos dice Timur Rúscola, lo que se entiende es que China no tiene el derecho que debería tener. Es a grandes rasgos. Es, se le ve como que es reticente a obedecer, a seguir lo que todo el mundo tendría que hacer, que es el derecho occidental. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que si uno revisa, seguimos en la idea de la Constitución, en las teorías sobre el derecho constitucional, China queda fuera. Normalmente en los análisis jurídicos no se incluye a China. Entonces, acá es esta. ¿Podríamos considerar a China como una modernidad jurídica no occidental? Bueno, acá hay o sea, en este discurso, disculpen, aquí tengo un error, pero que va a lo mismo, ¿no? Entonces, podemos pensar que hay una salida a esta flecha o forzosamente China tiene que pasar por esos caminos, ¿no? De la democracia, o sea, que al final de cuentas, pase lo que pase, tiene que entender, hay una modernidad única que es la occidental y China forzosamente tiene que entrar. Yo diría que no, que pueden ser otros tipos de modernidades. Bueno, esa es una pregunta. ¿Alguien quisiera compartir una idea al respecto? ¿Existe este problema de las formas políticas del deber ser están en Europa? ¿Existe este problema en sus áreas de estudio, en sus investigaciones o no? Sí. Beatriz, a mí me gustaría comentar en torno a esto que mencionas. Digo, ya que nos diste la palabra, pues me permito hacer un comentario, ¿no? Esto que dices al final sobre China, que se dice que no tiene el derecho que debería tener, ¿no? Y creo que es parte justo de lo que estamos hablando en estas conferencias, ¿no? Sobre cómo hay muy poco conocimiento, en primer lugar, le digo, y que ya no los estás exponiendo tú, sobre el derecho en China en general, creo que hay demasiado poco, y lo cual me sorprende, ¿no? Porque teniendo la relevancia que tiene hoy en día y ahora sí que China estando tan de moda en los debates académicos, en los debates, en las noticias, ¿no? Y que haya tan poco conocimiento. Entonces creo que esto creo que justo tu tema nos confirma esta crítica desde el eurocentrismo, ¿no? ¿Cómo no podemos, cómo solo podemos describir el sistema jurídico desde China como un modelo imperfecto, como un modelo que no alcanza la modernidad, de que no alcanza los modelos occidentales, que solo si tiene estas características europeas, ¿no? Bueno, sí, o estadounidenses, es moderno, es avanzado. Entonces, a mí me sorprende mucho que no haya tantos estudios sobre esto, ¿no? Yo no sé, me gustaría bueno, que nos dijeras por qué, ¿no? Porque, digo, evidentemente más o menos podemos adivinar una respuesta, pero ya hay estudios en otros campos, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones internacionales, Rubén no me dejará mentir, eh, el doctor Uscanga, que está también acá con nosotros, Juan Felipe, Edith, cómo es que se ha tratado de desmentir un poco las perspectivas asiáticas en general, no solo las chinas, se ha hablado un poco más sobre estos temas, ¿no? Sobre, bueno, hay esta crítica al eurocentrismo, hay cada vez más textos, pero desde el derecho a mí me sorprende mucho. ¿Será que es una disciplina como muy, ahora sí que muy cerrada, perdón el calificativo, o muy, digamos, estricta con sus principios? Antigua incluso en cuanto a su falta de modernización, ¿no? No sé, ¿qué opinas al respecto, Beatriz? Bueno, no te di mi opinión, más bien te generé otra pregunta, pero no sé, me gustaría que nos platicaras algo más. Igual, Rubén, si quisieras comentar algo, adelante.
Pues más bien en la misma línea que ya comentabas, Mariana, de quizá más bien en relaciones internacionales ya está un poco más extendida esta línea, ¿no? De estudios críticos en relaciones internacionales, de cuestionamientos al eurocentrismo. Nosotros ya tenemos un tiempo encantados con esta idea, quizá, o más que encantados, como el deslumbre de la idea del siglo asiático, que también nos ha invitado a reflexionar un poquito más de la importancia no solamente de la cultura asiática, sino también qué nos pueden ofrecer en diversos espacios, ¿no? Para el análisis. Quizá también desde América Latina ya ha habido como un largo cuestionamiento al eurocentrismo, pero esta parte también del acercamiento a Asia es relativamente novedoso, y ahí es donde veo también, ya lo comentaré más adelante con más calma, mucha riqueza en el rubro específico que tú estás abordando. Pero sí, cuando hablamos de esta parte, por ejemplo, en relaciones internacionales, hablar de la importancia de China, yo creo que nadie cuestiona la importancia que tiene China, ¿no? Antes, esa importancia que tiene, ¿cómo se le concibe? Si es como un Estado que puede brindarnos nuevas perspectivas en torno a diversos ámbitos, en lo jurídico, en lo social, o lo ven como una amenaza, y ahí es donde también puede ir un poquito, quizá mi reflexión más adelante, al orden existente, ¿no? Que se le ve como un agente que viene a cambiar lo que ya sabemos, que es nuestro punto de referencia, sobre todo la cultura, en este caso, la cultura jurídica europea, la tradición anglosajona, y que de ahí venir a cambiar no solamente, digamos, como retador en el ámbito económico, político, en concebir diversas relaciones entre el poder y la sociedad, diversas concepciones en torno a la arquitectura constitucional, de cómo podemos organizar un país, cómo podemos hacer funcionar un país. Pues yo creo que hace bastante ruido, ¿no? Sobre todo pensando en esta idea de la manera en que se construye el orden internacional y sus organizaciones, que pues prácticamente el mundo en el que vivimos pues fue armado después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo desde Occidente. Sí, que después es un reclamo que se va a hacer posterior, porque la mayor parte de los países que luego se fueron incorporando a Naciones Unidas, pues no existían, hasta que no se dio, después de la Segunda Guerra Mundial, las independencias en África, las independencias en Asia. Entonces, yo creo que en este rubro particular que tú estás abordando de la cultura jurídica, si lo vemos reflejado también en las instituciones internacionales, también son en mayor medida, sino que casi totalmente eurocéntricas, ¿no? Tanto en su arquitectura como en su manejo, que la mayor crítica la vemos en la idea de la nueva arquitectura financiera internacional, quizá, como uno de los grandes rubros ahí, donde se maneja esta idea de quién debe dirigir las instituciones, de qué manera se toman las decisiones, y vemos que casi siempre son o estadounidenses o europeos, ¿sí? Particularmente, si no se me va la onda, creo que son estadounidenses, particularmente en Banco Mundial, y en el Fondo Monetario por lo general suelen ser europeos. ¿Sí? Entonces vemos ahí mucha centralidad tanto en su diseño, tanto en su funcionamiento como en su dirección. ¿Sí? Que no nos podemos concebir quizá esta idea de cómo funciona China por dentro, cómo funciona todo su aparato, pensando también en proyectarlo en instituciones internacionales. ¿Sí? Es decir, si pudiéramos también extrapolar estas ideas de la cultura y la manera en que se construye desde la cultura también el entramado jurídico chino, y cómo podríamos pensar en instituciones internacionales, digamos, entre comillas, a la China, al estilo chino, pues es algo que también podría resultar a lo mejor un tanto novedoso, que no digamos que no existe, ya estamos viendo quizá un poco a través de diversas iniciativas como el One Belt, One Road, que por ahí puede ser también después un ámbito interesante para seguirle dando seguimiento, sobre todo desde la perspectiva que tú nos estás ofreciendo. Ya no quiero quitar más tiempo para continuar con la prensa, ya después tenemos más tiempo de seguir platicando. Okay. Ajá, bueno, comparto pantalla otra vez. Tengo algunas cuestiones, entonces. Bueno, y ahora, ¿qué comprende el este de Asia? ¿Tienen ustedes un concepto o igual son múltiples los significados? ¿Y cómo hacen para
utilizar el concepto sin homogeneizar sus elementos. Entonces, ¿cómo reconocen las diferencias internas, todas estas capas, todas estas multitudes? ¿Ustedes tienen ¿tienen algún elemento teórico para esto? Pues tradicionalmente, casi siempre que se habla del este de Asia, casi siempre pensamos nomás China, Japón y Corea, ¿no? Es lo más común quizá. Depende también de las diversas perspectivas. Por ejemplo, yo trabajo un poquito más, por ejemplo, con la idea de lo de los complejos de seguridad, trato de acercarme un poquito más a la idea de Barry Busan, y se habla, por ejemplo, de el este de Asia ya como digamos, ese puente que se tiende entre el noreste y el sureste. Estamos hablando particularmente de China, Japón, las Coreas, ya bajando hacia China y el grupo de ASEAN. No específicamente solo ellos, pero sí son como de los que más se suelen revisar. Sí, ya hablando como de espacios donde hay ciertas dinámicas específicas de seguridad, que en su momento había China, Japón y Corea, sobre todo con Corea del Norte y la dinámica de la Guerra Fría, el sureste asiático por su lado, y la India y el sur de Asia por su lado, ¿no? Como pequeños grupos. Y luego se van como fusionando, y lo que fue el noreste y sureste, eso es lo que yo entiendo en lo personal también como el este de Asia, ¿no? Desde esta perspectiva de complejos de seguridad. Ok. Yo, justo, es una buena pregunta, Beatriz, porque a mí me cuesta mucho trabajo cuando se define la región del este de Asia o incluso este concepto, ¿no? De Asia-Pacífico, Cuenca del Pacífico, que siempre los tratamos igual en nuestras clases de Asia y el Pacífico en la facultad, ¿no? Por ejemplo, siempre es así como el primer tema que emerge. A mí personalmente, cuando me gusta este enfoque del este de Asia más desde el punto de vista cultural o confuciano, que, bueno, suena un poco extraño quizás, pero ustedes me entenderán muy bien sobre esta, y tú nos hablaste mucho, Beatriz, sobre la importancia del confucianismo en la construcción de la tradición jurídica china, pero específicamente a mí, perdón, es que estoy al pendiente de muchas cosas y me llegan mensajes. Yo específicamente me gusta mucho la explicación de la tradición confuciana en la conformación del sistema del este de Asia. Entonces yo al entender el este de Asia veo estos países como, bueno, la península coreana, Japón, bueno, China, por supuesto, e incluso Vietnam y Singapur, ¿no? Que tienen esta herencia confuciana, que bueno, pues hay veces que no se nota tanto, o que incluso en el punto de vista del derecho no es tan evidente, pero creo que sí es muy, muy importante para entender mucho del comportamiento del sistema político, de incluso del desarrollo económico, ¿no? Por ahí Juan Felipe me invitó una vez a dar una plática sobre el papel de la cultura en el desarrollo económico y justo retomo este tema, ¿no? Del confucianismo. Entonces, para definir el este de Asia, yo me baso mucho en esta perspectiva, ¿no? Tiene sus defectos, etcétera, pero otra referencia muy importante es este mapa de la encuesta mundial de valores, no sé si lo conocen, es este de Engelhard Welsel, creo que no sé, perdón, no sé cómo se pronuncia, pero es este mapa cultural del mundo y divide a las culturas, es muy, muy interesante porque es las culturas, bueno, la protestante, ¿no? La Europa protestante, la católica europea, y hay una parte donde divide a la cultura como la confuciana y están estos países como, bueno, aquí Hong Kong lo ponen como país, ahí ojo, ¿no? Pero Japón, Corea del Sur, Taiwán, y bueno, igual Taiwán está ahí, cada quien su perspectiva, China, lo ponen en esta cultura, gran cultura confuciana, y a mí me parece muy interesante porque de ahí sí se explican muchos factores, ¿no? No sé si estén de acuerdo, pero hay, por ejemplo, Rubén, tú que estudias Japón,
y coincidiremos en que hay muchas raíces culturales que hacen coincidir a estos países. Y me imagino, y qué bueno que nos empiezas a hablar de ello, Beatriz, cómo influye también en el sistema jurídico, ¿no? No, y que está ahí, ¿no? Y muchas veces, bueno, no sé, pero hasta me parece un tanto que el derecho japonés como que está un poco reticente, ¿no? A reconocer esta herencia eh, china, ¿no? Y particularmente confuciana. Aquí otra pregunta. En esta, perdón, déjenme compartir. En esta dicotomía este-oeste, ¿dónde nos ubicamos los latinoamericanos? ¿Hay alguna forma para utilizar este concepto? Porque, o sea, desde el punto de vista jurídico, y aunque o sea, nosotros somos occidentales. Esta es una cuestión con la que he batallado durante mucho tiempo, pero no sé, como que la teoría mainstream, ¿no? Estas grandes ideas siguen evitando ver las diferencias de poder que existieron para imponer el derecho en los países colonizados o en los estados colonizados, los territorios colonizados, las poblaciones colonizadas, como quieran llamarle. Se sigue viendo como que hay una raíz, o sea, y eso es el 99% de los libros que he consultado, igual hay una raíz en Grecia, en Roma, Europa, bla, 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 y llega a México, ¿no? Entonces, estas diferencias de poder, de alguna forma, no se ven, ¿no? O sea, que no estábamos, nosotros no somos agentes en este sentido, somos más sujetos, o sea, somos objetos más bien, más que sujetos o agentes, nos pone en una relación de objeto. Ya sé que no, o sea, no, obviamente no puede uno decir que esto es en todo el aspecto jurídico, en todas las áreas y en todos los casos, porque obviamente no, pero vaya, nosotros en Latinoamérica como que seguimos teniendo un impulso natural hacia Europa y hacia Estados Unidos. Entonces, como que yo considero que esta es una de las causas más fuertes por las que el derecho chino es un elemento ajeno, exótico y sobre todo que tiene que transformarse y mientras tanto se desecha. Entonces, algunos analistas he leído que de plano dicen, esta experiencia no nos sirve, o sea, antes de conocerla, porque si uno la analiza y dice, bueno, ya aquí ya vi todo y ya vi que de verdad no sirve, ok, no sirve. Pero antes de entrar ahí, de antemano se desecha por esta equivalencia, ¿no? De que China significa autoritarismo. Entonces, todo es lo mismo y todo lo que no sea Europa y Estados Unidos, adiós. No sé, ¿qué pasa con ustedes en sus áreas? Bueno, justo esta, pues es también de las grandes preguntas, ¿no? Porque nosotros desde Latinoamérica, ¿cómo nos vemos? ¿Más cercanos a quiénes? Bueno, yo creo que este pasado colonial europeo, español sobre todo, ¿no? Católico, ahora sí que retomando estas clasificaciones que les comentaba, ¿no? Del mapa de Engelhard Welzel, eh, eh, sí, yo creo que sí estamos mucho más cercanos en muchos elementos a lo europeo. Y a lo europeo más bien católico, a lo español, a lo hispano, no tanto al europeo protestante, por ejemplo, ¿no? Digo, creo que
Sí, evidentemente juzgamos a China, juzgamos la realidad asiática en general o del este de Asia, si nos vemos más específicos, desde estos ojos. Y creo que es difícil a veces así como deslindarnos, ¿no? Yo sí creo que más desde nuestros estudios tenemos una mirada occidental, aunque bueno, tratamos, creo que los que estamos aquí tratamos de no hacerlo, pero evidentemente siempre lo que nos llega es esta mirada, ¿no? Entonces yo diría que sí hay mucha más coincidencia con lo, con lo occidental. Y bueno, y el occidental, bueno, también ya ven que siempre hay mucho, hay que tratar ahí con cuidado ese concepto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, y les digo, regreso a este mapa de Inglehart Welzel, justo está también, además de lo confuciano, la Europa protestante, está la Europa ortodoxa, ¿no? Esta Europa ya de Europa central, y está también América Latina, un poco aparte. Es decir, estos de Welzel, de Inglehart Welzel, no clasifican tampoco a América Latina como tan occidentales, ¿no? Porque el occidental, como dices, Beatriz, pues es Europa y Estados Unidos y como dices, Australia. Bueno, desde el punto de vista de China, sabrá que a veces incluso dicen Japón es occidente también, ¿no? Entonces, no sé, Rubén, ahí tú, ¿qué perspectiva tendrías? Pero justo también Latinoamérica es otra cosa, ¿no? Incluso quizás el derecho, tú lo sabrás mejor, Beatriz, tiene una influencia europea muy marcada, pero al mismo tiempo la forma de aplicar las leyes, de cumplir las leyes y todo eso ya es muy distinta a la Europa protestante, por ejemplo, ¿no? Pues yo quisiera agregar, ahora que salió a colación lo del caso japonés y comparando con el latinoamericano, quizá también valdría la pena ver las experiencias históricas de cada país, ¿no? En el caso de América Latina, pues prácticamente todos los esquemas de gobierno, la manera en que funcionaban, pues llegaron del exterior a partir de la época de la conquista, ¿no? En el caso asiático, me permito rápidamente tocar el caso japonés. Si uno va haciendo como un breve recorrido por las diversas constituciones o diversos códigos, va viendo este tipo de elementos culturales, ¿no? Y que va a variar en China, Japón y Corea. Si vemos el caso japonés, por ejemplo, tomamos la constitución de los 17 artículos del príncipe Shotoku y es sumamente confuciano budista, empezando con el pueblo debe valorar la armonía, debe evitar la oposición y el conflicto, debe venerar sinceramente los tesoros del Buda, los burócratas no deben ser sobornados, ¿sí? Deben gobernar con sinceridad. Pues estos son conceptos que llegaron del exterior. Lo que comentabas anteriormente, Beatriz, donde pues a lo mejor podemos hablar de ciertos elementos subyacentes sin querer ser simplistas, decir, es que vienen de la tradición confuciana, ¿no? Pues realmente sí, pero no significa que sean uniformes los esquemas de gobierno, los códigos, las leyes, los entramados jurídicos de cada país, pues son diferentes también de acuerdo a sus tradiciones y sus propias interpretaciones, ¿no? Pasamos después también, por ejemplo, con el Buke Shohato de la época de los Tokugawa, 1615, y encontramos todavía estos elementos, ¿no? Por ejemplo, donde dice que el ocio y el entretenimiento se deben mantener dentro de los límites razonables y los gastos para tales actividades no deben ser excesivos. Esta parte de la moderación también como una especie de virtud, ¿no? Llegamos a la época ya de Meiji, vamos a la modernización, y aunque la Constitución ya es más estilo europeo, sí he aprendido más, no me recuerdo de los alemanes, la forma de gobernar va a seguir teniendo sus características culturales, porque en ese momento quien gobierna pues son los ancianos, ¿no? El grupo de los Genro, los ancianos consejeros que están detrás del emperador. Y aún así, ya llegando a épocas modernas, ¿sí? La Constitución es todavía mucho más occidentalizada, quizá si lo comparamos con otros casos, como comentaba Mariana, pues quizás sea más parecido a Occidente-Japón, ¿no? De hecho, también era como la puerta de Asia para la entrada de Occidente, o el contacto, uno de los principales. Cuando vemos la Constitución japonesa, tiene características interesantes porque si la comparamos con la mexicana es chiquitita, creo que está como en 8 o 9 páginas si la traduces al español o al inglés. Entonces es un documento bastante pequeño, pero la manera en que Japón se conduce, la manera en que las personas interactúan es muy interesante,
porque incluso deja todavía entrever algunos elementos de esta tradición cultural, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? La parte de la importancia de la colectividad, ahora que mencionabas también lo del Lee, que hablamos como de la conducta social apropiada, la importancia del colectivo, pues Japón no ha podido llevar a cabo enmiendas constitucionales, no ha podido reformar la constitución, perdón, porque necesitan referéndums a nivel nacional, ¿sí? Para que la gente también pueda apoyar los cambios en gobierno, ¿no? Que es un elemento que sí tiene la constitución japonesa y que por eso no han podido introducir las reformas que ha querido el gobierno, sobre todo cuando estaba Shinzo Abe, para lo del rearme de Japón, ¿no? Entonces podemos encontrar ese tipo de elementos tanto en la ingeniería constitucional, pero fuera de ella, por ejemplo, la idea de que para evitar el conflicto y mejor lo menos recurrir a los recursos que nos da el gobierno y mejor arreglar la situación entre nosotros de la manera más pacífica para mantener la armonía. Si tú vas ahí con los policías tienen habitaciones de conciliación para poner a platicar a las personas que están peleándose para ver si llegan a un acuerdo y no tener que recurrir a elementos legales. Entonces es muy interesante ver todos estos elementos que son culturales, que permean la manera en que se gobiernan los países y la manera en que también se dan estas relaciones, ¿no? De la sociedad con los gobiernos, la manera en que se conducen, digamos, los procesos judiciales, todo este tipo de cosas. Por acá, Beatriz, tenemos varios comentarios en el Facebook. Digo, nada más lo voy a mencionar ahorita que estamos hablando de qué tan cercanos somos los mexicanos hacia estos sistemas occidentales, jurídicos en general, en fin, ¿no? Y aquí comenta Gustavo, y muchas gracias por el comentario, igual que no cree que sea algo natural, sino más bien son las minorías ortodoxas, acaparadoras del poder político, económico y los medios de comunicación quienes han articulado el Estado mexicano, ¿no? Quienes promueven más la adopción de modelos que la creación de visiones propias. Y dice ahí, síntesis propia del libro Biografía de un joven de clase media de Gabriel Careaga. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Pues sí, tiene también mucho que ver, ¿no? ¿Quiénes son los que definen cuál es el modelo del derecho que va siguiendo un país, ¿no? Bueno, es algo muy, muy complejo y aprovecho igual para saludar aquí al doctor Romero que está con nosotros y que justo en su conferencia nos hablaba del eurocentrismo y de la visión, pues, incluso muy colonialista tanto de los estudios de Asia como de nuestra propia visión sobre Asia, ¿no? En general como mexicanos, como latinoamericanos, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, Beatriz, si quieras continuar o seguir haciéndonos estas preguntas tan interesantes que pueden, que pueden hacernos que bueno, sigamos en estos debates, ¿no? Y además, bueno, y decirles también en algún momento, Beatriz, cuando tú lo consideres, hay otro par de preguntas por ahí que igual se las paso, ¿no? Pero si quieres continuar con otro tema, adelante. Bueno, sí quisiera compartirles otra duda. Por ejemplo, como estaban hablando en la conferencia con el profesor Uscanga de estas traducciones, bueno, yo tengo este problema. Por ejemplo, hay una traducción lingüística y jurídica. Por decir, un documento en chino lo traducen primero al inglés y de esa traducción en inglés se traduce a español. Digamos, todo esto lo hacen los chinos y de alguna forma es la traducción, por decir, oficial. Por decir, acá hay este concepto, xian, que es una división administrativa. La traducción en inglés se van a county y lo que hacen al español se traduce como condado. Entonces, bueno, esta es como una... Y es la tradición que uno encuentra en la Constitución china
traducida por, ¿cómo se llama? Esta editorial de lenguas extranjeras, por decirlo. Bueno, aquí hay un concepto como muy poco problemático, ¿no? Porque es una división administrativa que tal vez para el common law estadounidense tiene un sentido, pero para la realidad latinoamericana o mexicana en específico, condado, pues no tiene prácticamente ningún sentido, ¿no? Sería igual que dejarlo en el término en chino. Entonces, este es un término como muy simple, pero bueno, hay unos más complejos donde no nada más viene el término en sí, sino que tiene una connotación en el derecho del traductor que cuando uno la toma, digamos, ya uno puede hacer la traducción, o sea, del chino al español y al derecho mexicano, o qué hace con esto que ya existe, ¿no? Que esta traducción oficial que hace referencia a otro sistema jurídico. ¿Ustedes tienen casos de esta triangulación o no? Sí, bueno, yo creo que este justo es otro de los grandes temas, ¿no? Al estudiar Asia, al estudiar, pues no solo los sistemas jurídicos, ¿no? Bueno, desde las relaciones internacionales, yo diría, bueno, el doctor Uscanga nos mencionaba este concepto, por ejemplo, de cooperación, ¿no? Y lo platicábamos desde el punto de vista de los caracteres chinos, bueno, los kanjis, y cómo en Japón se utiliza uno para definir cooperación, en China, por ejemplo, es otro concepto, a pesar de ser los mismos caracteres, en fin, ¿no? Y yo pienso en las relaciones internacionales, por ejemplo, el concepto de democracia. En chino, ¿no? Que es, bueno, ahorita fue lo primero que se me ocurrió frente a tu pregunta, Beatriz, porque creo que hay muchísimos, ¿no? Pero el concepto de democracia el que vino del japonés. Es decir, se importa cuando se empieza a hablar de democracia a principios del siglo XX en China, ¿no? Con la revolución y la caída de las dinastías. Eh, eh, Digo, no es la primera vez, pero se empieza a hablar ya de manera mucho más teórica, mucho más política, ¿no? Pues viene del japonés, y el japonés, bueno, lo importa desde Occidente, ¿no? Pero, bueno, se adopta en chino el Minju como poder, dominio del pueblo, ¿no? Podría decirse, pero en realidad China realmente entiende la democracia como la entiende Occidente. Yo diría que es un gran ejemplo, ¿no? Porque China dice, nosotros sí somos un país democrático, lo que pasa es que ustedes pues nos ven de manera distinta, ¿no? Yo creo que así hay muchísimos conceptos. Igual, bueno, lo sabemos bien al estudiar el confucianismo, por ejemplo, también cuando traducimos estos conceptos, pues cada quien los traduce un poco a manera de cómo te sirven a tu investigación, y el mismo confucianismo se ha ido reinventando, ¿no? Entonces yo diría que sí hay muchos problemas, tanto de un trasfondo de la interpretación como de la misma traducción, así muy simple. Estábamos en un seminario hace poco con Liliana Arsovska y hablábamos sobre la traducción, entre otras cosas, y hay este concepto en China que se está usando mucho ahora de la doble circulación, ¿no? Y cuando se traduce, bueno, por ahí sí, quizás lo han escuchado, ¿no? Y cuando se traduce al español, doble circulación, ¿qué es eso de la doble circulación, no? Y ya, bueno, hay que explicar qué es este proceso en el cual entra lo interno y lo externo para fomentar el desarrollo económico, ¿no? Y para la movilidad, que no solo es el desarrollo económico a través de las exportaciones, sino ahora también fomentar el consumo interno. En fin, es un concepto bien complejo, pero si lo pones en español como doble circulación, y que así lo traducen los medios chinos, ¿no? Como dices, Beatriz, que son estos que traducen al español, pues son los oficiales, etcétera. Pues para el público mexicano, pues, ¿qué es la doble circulación? Te tienes que meter a buscar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y justo como dices, este ejemplo de Xi'an, ¿no? Del condado, pero ¿qué es un condado en México? ¿Cuál es el equivalente en una división administrativa?
En fin, creo que desde ahí partimos, desde los conceptos, y que creo que eso que lo puso sobre la mesa el doctor Uscanga en su presentación pasada, y que ahorita, qué bueno que lo retomamos, porque desde ahí empezamos con problemas, ¿no? ¿Cómo vamos a definir conceptos tan importantes que son a través de los cuales partimos? Y que creo que, bueno, que es un problema en general en las ciencias sociales, esa falta de coincidencia de algunos conceptos muy básicos, ¿no? Bueno, no sé, pero también otra vez, tal vez, bueno, sea mi caso, que es demasiado eurocéntricos, donde la primera referencia va a Europa, al deber ser democracia. ¿Qué es democracia? Pues es la que tiene que ver con Grecia, con Noruega o con XYZ, ¿no? Como que uno tiene el referente, independientemente de lo que esté tratando, hay un referente epistémico que se centra en Europa. Incluso en México, que no tenemos una democracia, como debe ser una constitución, como debe ser una sociedad o lo que sea, ¿no? Entonces, como que tenemos que hacer esta triangulación. Entonces, ¿cómo quitar de esta ecuación al que está en medio, ¿no? Que es Occidente? ¿Cómo podemos intercambiar, hacer un diálogo con alguna sociedad, gobierno XYZ del este de Asia, sin tener este referente permanente, ¿no? Que están en el mismo concepto de la palabra, cuando uno utiliza los idiomas, sus idiomas, ¿no? Los indoeuropeos. Sobre todo, para señalar que nosotros estamos en otro lugar, en otro momento, bueno, más bien en un momento no, sería en otro lugar, en otras circunstancias, o sea, como que es un triángulo que siempre está ahí, ¿no? De alguna forma. Sí, yo lo veo, bueno, yo aquí veo como tres problemas al momento de la traducción, al momento de abordar los conceptos. El primero, como mencionas, la parte de la triangulación, ¿no? Cuando se toman ciertos conceptos y vemos cómo traducirlos, que ahí pareciera labor de pies de página muy largos para explicar esos conceptos. Ahora que mencionabas, por ejemplo, esta idea como del condado, tomé el ideograma, lo busqué ahorita en un diccionario de kanji japonés y me arroja que es como una versión más arcaica del actual ideograma que utilizan para las prefecturas, el de Ken. Entonces, sí pones sí, prefectura en Japón, pero si te vas a China, Taiwán, Noruega, otros lugares, es condado. Si te vas a Francia, es departamento. Si te vas a Italia, España, es una provincia. Entonces, como que a veces ves la idea del condado y pues quizá nosotros lo podemos entender un poquito por la cultura pop estadounidense a través de las películas, de diversos medios que tenemos una cierta noción de lo que puede ser, pero que casi es una labor de los investigadores y de los académicos de siempre estar explicando, y que creo que también es parte de esa rica labor que tú estás realizando, donde es meternos a la cultura para tratar de entender desde su propia historia, su propia cultura, sus propias ideas, estos conceptos, ¿no? Yo creo que ese es un primer punto, la idea de las triangulaciones, de cómo vamos de aquí para allá con conceptos que a veces van perdiendo su esencia en el camino, ¿no? Que es como un teléfono descompuesto, a medida que va pasando llega el mensaje de manera diferente. Y otro elemento que por ahí quisiera rescatar es también que a veces incluso en una misma tradición no terminamos de ponernos de acuerdo, que es la idea del essentially contested concept o concepto disputado en esencia, de que no terminamos de tener un significado específico de lo que es, ¿no? Puedo pensar, por ejemplo, en el poder, ¿sí? No solamente esta idea como de democracia, no solamente la idea de libertad, sino también conceptos como el poder, que no hay un significado específico. Hay diversas aproximaciones a lo que puede ser, ¿sí? De diversos, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, ¿qué significa el poder? En cuestión de estructuralismo, ¿qué significa el poder, no? Y se puede ir dando diversas interpretaciones desde diversas aproximaciones y dentro de una misma disciplina. Ahora no digamos también este diálogo interdisciplinario, que es una labor ardua, pero también necesaria, que creo que también es parte de la riqueza del diálogo, de diálogos que estamos, como el que estamos teniendo ahorita, ¿sí? Que nos tienen que llevar a
cuestionarnos esas preconcepciones o esas ideas que ya tenemos quizá en buena medida establecidas, para tratar de entender desde las diversas perspectivas de cómo se construyen, cómo se idealizan, y como hemos comentado en otros momentos, esta idea de qué es China, qué significa China, o por ejemplo, pues se maneja mucho desde Occidente lo de el miedo ante el auge de China, la asertividad de China en la región, pues mucho lo interpretamos y con, digamos, dándoles también el beneficio desde nuestros propios intereses, desde nuestras propias perspectivas, pero también de nuestros propios conceptos y percepciones, más allá de la parte estratégica. Entonces, entender también mucho a China conlleva una labor de sumergirnos y tratar de conocer más profundamente su cultura y su ideología, ¿no? No, y ahorita con este problema que tienen con Estados Unidos y Europa, pues son todos los medios, ¿no? Que están como, rescato el término que usaste, que es el miedo a China, ¿no? Y está ahí, es constante y está en todos lados. Entonces, si de la experiencia china lo único que se rescata es lo que confirma el miedo, pues nuestra labor es más compleja. Porque creo que también ahí hay una labor interesante que es cómo se da este entendimiento de que viene a retar lo que somos, lo que sabemos, el mundo que se ha construido, como comentaba anteriormente, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial para acá, ¿sí? Y que puede representar una alternativa, pero esa falta también de entendimiento y de acercamiento ha llevado también a tener ese miedo, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho que se puede explorar desde la academia, y creo que también se ha estado haciendo. No obstante que hay como diversas perspectivas. Para mí, si soy sincero, cuando me invitaron a comentar, tenía un poco de miedo porque esta parte jurídica es muy nueva para mí, pero a medida que hemos estado dialogando, veo que es muy rica. Es una vena muy poco explorada y que es muy rica para crear estos nuevos entendimientos y tender estos puentes de diálogo, particularmente desde nosotros como latinoamericanos, con Asia y en este caso particular con China. Y que creo que justo como vemos la complejidad del propio, de la cultura jurídica, del sistema legal en China, nos da cuenta que en realidad eso de ser especialistas en algún país, pues a veces nos quedamos cortos, ¿no? Yo creo, yo a veces tomo con un poco de cuidado cuando dicen es especialista en China, es especialista en Japón, digo, uff, ¿y en qué de China y en qué de Japón, en qué de...? Porque es inmenso, ¿no? Y al mismo tiempo, esto que comentábamos en la primera conferencia de Alfredo, sobre tampoco ver la realidad de manera muy, muy específica, ¿no? También como un todo, como una región. Y bueno, ahí está como en jugar entre estas dos líneas, ¿no? Al mismo tiempo no podemos ser especialistas en todo, y al mismo tiempo tampoco podemos solo enfocarnos en una sola cosa, ¿no? de nuestros países de interés, ¿no? Y creo que eso siempre me gusta poner énfasis porque es muy difícil. Pues a mí si me preguntan cosas del sistema jurídico chino, sabré lo básico, pero no con una profundidad como Beatriz, por ejemplo, lo estudia, ¿no? Tanto que va a sacar un libro sobre el derecho en China, por cierto, que me gustaría mucho que ahorita nos platicaras, Beatriz, sobre más o menos una adelantadita para que nos animemos más a comprarlo, ¿no? Cuando ya esté, o a leerlo y a difundirlo, etcétera, ¿no? Pero no sé si, bueno, Beatriz, no sé si quieras comentar algo de esto, y me gustaría también pasar a preguntas de nuestros colegas que están aquí, y también del público, ¿no? Que nos están siguiendo. Entonces, no sé si quieras comentar algo, Beatriz, sobre esto. Bueno, pues muchas gracias. En principio, el esqueleto, digamos, lo estoy tomando de mi tesis del doctorado, que fue comprender a China desde de Qin, de la dinastía, bueno, más bien, desde del gran imperio Qin a la fecha,
comprender desde el punto de vista del pluralismo jurídico, entonces donde no nada más existen los Han, sino existe también hay derecho islámico, derecho budista, el common law, hay derecho que aplica para las élites, hay derecho para los grupos más grandes, entonces cómo se va interactuando, cómo va transformándose, algunos van muriendo, las raíces se dejan de utilizar, algunas se van transformando, entonces más bien va así, estoy haciéndolo desde el 1600 por ahí a la fecha y voy a incluir una parte sobre las tecnologías de la información. Entonces, nada más, es en general como China, como creador de derecho. O sea, los pueblos chinos como creadores de derecho, más que como, o sea, que es la narrativa normal, que es China es reticente a obedecer las figuras que debemos todos tener para llegar a la modernidad. Es más bien como ellos han resuelto sus problemas jurídicos y estoy incluyendo en esta forma de modernidad china, particularmente por el peso que tienen ahorita en la creación de tecnologías de la información en algunas áreas donde no hay nada y ellos están abriendo estándares, están creando formas jurídicas que posiblemente se adopten en otros lugares, posiblemente no, pero es esta línea, ¿no? De China como creador de regulación jurídica, ¿no? De derechos. Ya les diré cuando esté algo más avanzado. Pues espero que te apures mucho, Beatriz, porque queremos leer mucho ese gran libro y tan importante. Yo no siquiera me he topado con algo así en inglés, entonces me parece que puede ser algo muy, muy, muy importante para nosotros, ¿no? Y pasando, ahora sí que ya que empiezas a hablar de más bien de la aplicabilidad, es decir, pasando de estos temas epistemológicos de los cuales estuvimos debatiendo, metodológicos, me gustaría igual pasar a temas más empíricos, que creo que es a lo que nos se está interesando un poco también nuestra audiencia, ¿no? Entonces, no sé si les gustaría que pasáramos a las preguntas. Bueno, no sé si alguien en la sala tenga algún comentario, alguna pregunta, también adelante. ¿Puedo hacer una intervención? Adelante, Alfredo, gracias. Bueno, en principio, pues no creo estar en consonancia con lo que ustedes están discutiendo porque llegué tarde a la sesión. Entonces corro el riesgo de decir algunas cosas inadecuadas. Pero de lo que me trae a la memoria, lo que he escuchado, pienso que hay un problema básico que tenemos que atender independientemente de la especialización de los conceptos. Uh-huh. Que la mayoría de la gente no está familiarizada con las lenguas asiáticas. Uh-huh. Nosotros mismos somos una mínima expresión, ¿no? Entonces, de hecho, dependemos mucho de las traducciones en inglés. Beatriz hizo alusión, por ejemplo, a los errores de traducción que hacen los propios traductores chinos cuando trasladan sus conceptos al inglés. Pero también habría que tener en consideración que esto, traducidos al español, también tienen sus problemas, porque no hay un español latinoamericano, hay muchas variantes de español, y a veces una misma palabra tiene sentidos muy distintos en otro tipo de lugares.
Entonces, creo yo que esto sería una cuestión también a reflexionar, ¿no? Es decir, nuestros alumnos normalmente se documentan con información en inglés, pero también información que trae otro tipo de cargas. Entonces, eso es lo que hay que advertir para que no se casen con cierto tipo de términos, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho trabajo muchas veces entender lo que ellos interpretan, porque realmente no están familiarizados incluso con su propia lengua, como para darle una mayor precisión. Como el caso de condado, que fue lo que me alcancé a oír. Eso era el dominio de un conde. Y eso es un término que se utilizó en Inglaterra y que pasó a Estados Unidos también por lo mismo, pero en realidad en Estados Unidos tampoco hubo dominios de condes como no los hubo aquí. Entonces, hay cosas que no tienen, que no tienen posibilidad de comprenderse, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nosotros vivimos en colonias? En Cuba no hablan de colonias. Ellos hablan de repartos. Y bueno, ¿qué quiere decir eso también, no? O sea, entonces, y así por el estilo, otras palabras. Entonces, si tenemos que ajustar, o sea, no caer en la traducción literal de lo que entendemos, sino entender realmente cuál es el significado de esa palabra en español y si hay un equivalente en español más accesible y no la traducción literal, ¿no? Porque creo que esto tiene que ser muy claro. Voy a contar una anécdota que espero no me tomen a mal. Hace algunos años, ya varios años, tomé un taller de traducción de inscripciones latinas en Japón, que lo tomaban alumnos de historia y de historia del arte. Entonces, yo tenía tiempo libre los viernes y como me aburría mucho en el lugar donde vivía, pues dije, me voy a inscribir a ese taller y me inscribí. Debo confesarles que los estudiantes japoneses conocían el latín mucho mejor que yo. Sin embargo, no lo entendían. ¿Y por qué no lo entendían? Porque aparecen ahí terminologías muy propias de cierto tipo de situaciones histórico-sociales, que para mí sí. Para mí la palabra edil no era un enigma. En español lo usamos también. Y algunos otros más, pero para ellos, los japoneses, es decir, con todo el conocimiento, te repito, lo conocían el latín mejor que yo, es decir, no lograban captar el sentido. Y esto lo explico en atención precisamente a que debemos, de alguna manera, insistir en estar familiarizados con los contextos históricos sociales y no caer simplemente en la traslación literal del término que escuchamos. Espero no haberme extendido mucho, pero este ejemplo me parece de alguna manera muy significativo, ¿no? Es decir, tenemos que estar conscientes de el ámbito histórico-social en el que nos desenvolvemos. Finalmente, no sé, Beatriz, esto también. Cuando hablamos de terminología jurídica, debemos entender también otra cosa, ¿no? Que el concepto de derecho y las normas jurídicas fueron también una imposición europea en Asia.
y los adaptaron de alguna manera, más bien los adoptaron de alguna manera y que les hizo asequible en sus propias lenguas, pero en realidad no. Por otro lado, no hay una tradición jurídica en Asia, al menos en el este de Asia, no me quiero ir más lejos, no hay una tradición jurídica. Nosotros tenemos la base del derecho romano, porque pues, esa es una de las fuentes que nos heredaron. Pero el derecho romano tampoco tendría mucho sentido para los asiáticos. Perdón, no prosigo. Gracias por... me interesó mucho y es muy agradable escuchar a Beatriz y lo que está haciendo, que creo que como también las acusaciones que Rubén hizo, que me parece que tienen también una razón muy especial de ser, ¿no? Muchas gracias, profesor. Coincido con usted en que bueno, ya lo discutimos un poco antes, que en el este de Asia hay muchas culturas jurídicas, muchas tradiciones jurídicas, o sea que no se puede decir que hay una tradición jurídica del este de Asia, obviamente. Entonces sí coincido en eso. Y también en esto que lo dice usted, que tenemos que captar el sentido. No, bueno, no había tomado en cuenta, pero sí tiene usted razón en que los diferentes tipos del español, porque también, y regresando al mismo de condado, lo que decía usted del reparto y colonia, ¿no? Igual que en algunos lugares se usa departamento, provincia, nosotros llamamos estado. Entonces, aparte de las traducciones literales, pues tenemos que ver el español, ¿no? El español del que estamos hablando, que hace referencia también a una forma particular en una región. Entonces, sí, coincido con usted, buscar significados o traducciones al español que sean más comprensibles o sea, por toda Latinoamérica, ¿no? Más, sí, que se compartan más, por decir. Muchas gracias. Si me permiten, me gustaría leer un par de preguntas que nos han hecho llegar por Facebook. Hay algunas que la verdad es que no tienen tanto que ver con el tema que estamos platicando. Digo, si da tiempo, pues ya las comentaremos y a ver si podemos decir algo al respecto. Pero bueno, quizás alguna podrías tú ayudarnos a contestar, Beatriz. De Milton Gutiérrez, gracias ahí por tu pregunta, Milton. Dice, legalmente para la modificación de la Constitución china, me imagino, ¿qué se necesita? Y como sociedad, si tienes algún comentario sobre el proceso y un poco, y si nos puedes comentar algo, Beatriz, adelante. Bueno, el sistema jurídico en China se llama sistema jurídico con características chinas. No, sistema jurídico socialista con características chinas. Y la característica principal es el liderazgo del partido. Entonces, desde un punto de vista formal, tal vez se necesita XYZ, pero en la realidad, para una modificación constitucional, lo primero que se necesita es que el partido apruebe la modificación. Cuando son modificaciones muy importantes, como fue la de el 2018, donde el presidente de plano ya no tiene límites, antes tenía un límite de dos periodos, que eran de 5 años, ahora ya no tiene límites. Primero, la modificación se hace en la constitución del partido y ya luego se hace la modificación en la Constitución Nacional. Bueno, la reforma constitucional. Pero en general, el derecho positivo en China no tiene la importancia que tiene en México o en Latinoamérica. Allá es un referente.
pero se interpreta a raíz de lo que el partido considere en ese momento. Entonces es un referente, no es el eje central del sistema jurídico. Muchas gracias, Beatriz. Y hay otro comentario que, bueno, es comentario y pregunta, un poco largo, es interesante, de Saraí Ruiz, que me gustaría leerles por acá. Y dice, doctora Beatriz, considero que es un hecho que el problema en común que compartimos América Latina y el este de Asia es que nos encontramos en una crisis civilizatoria. Sin embargo, la forma de concebirla es sin duda diferente. Esto debido a su forma de concebir la vida humana en sí misma. A mi parecer, el este de Asia visibiliza alternativas desde el perfeccionamiento de la conducta humana, desde una autovigilancia de las comunidades en las que viven, etc. Sin embargo, en América Latina la visión es caótica, pesimista y construye alternativas desde el cambio del sistema. Se habla de una descolonización del saber. En concreto, en el este de Asia la solución se encuentra en el individuo en sociedad, mientras que en América Latina, por ejemplo, la solución se encuentra en el Estado. Entonces, si tomáramos en cuenta el pluralismo jurídico normativo, ¿usted piensa que encontraríamos nuevas alternativas para esta crisis civilizatoria? Es decir, ¿tendríamos que eliminar fronteras y atender las crisis civilizatorias desde la complejidad del saber y la convergencia de saberes? No sé qué opinan. Esperamos, Saraí, haber comprendido bien tu pregunta, pero yo entiendo más como desde el punto de vista jurídico, si podemos, y de esta evolución en el este de Asia, específicamente China, cómo podríamos encontrar respuestas a esta crisis civilizatoria, ¿no? Más o menos es lo que yo entendí, no sé. Beatriz, si quieras comentar algo, y también Rubén, y adelante. Bueno, sí, coincido que sí estamos en una crisis civilizatoria, pero, y bueno, obviamente estamos en dos momentos diferentes porque ellos tienen perspectivas económicas, sociales mucho más diferentes, mucho más favorables que las que tenemos nosotros ahorita, pero yo creo que sí tendríamos que comenzar a pensar como especie. Obviamente tenemos todas estas divisiones políticas, jurídicas, religiosas, etcétera, pero sí deberíamos, tal vez, o sea, basándonos también obviamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también retomar el conocimiento de otros pueblos, de toda la humanidad, del momento que vivió la humanidad actual. Es un momento donde es el antropoceno, que estamos en un punto de no retorno, que si no tomamos una acción para controlar este consumismo exagerado también podríamos decir este individualismo exacerbado, este consumismo, este uso de recursos tan a muchas veces sin sentido, ¿no? Entonces, que si no tenemos un poco de autocontrol, vamos a llegar a un punto donde esta pandemia, me parece por ahí, alguien tenía una pregunta, ¿no? De por qué China no lo obligan a pagar por esta pandemia. Es que esta no va a ser la única. Si checa alguien, o sea, si gustan checar los estudios sobre el antropoceno, desde el punto de vista de la salud, van a ser recurrentes. No es un evento. Si se fijan en lo que está pasando a nivel de cambio climático, no es en un lugar, no es en una cosa. Y se pensó en esto, bueno, ¿y por qué no lo hacemos responsable a X o a Y, no? De todas maneras, ahí salió. Porque van a haber muchos y no va a haber quien pueda pagar. Ahorita China tiene dinero, digamos, que pueda pagar. Pero si le toca a Bangladesh la próxima vez, lo van a hacer pagar. O sea, no es real, no es factible. Tal vez por eso están haciendo esto de que el experimento que se salió de un laboratorio, bla, 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 porque entonces ya tendrían como que aquí una causa, un efecto como muy específico. Pero si uno revisa estos análisis,
no va a ser el primero. Ya se programa, o sea, se prevén que va a haber varios, van a venir, suena muy catastrofista, pero no, o sea, no le ven el caso a andar poniendo, o sea, sí es importante saber cómo se desencadenó, pero no tiene mucho sentido decir, tú lo hiciste o surgió en tu territorio, ahora pagas, porque a la próxima puede ser mi país, ¿no? Entonces, es por ahí, si quieren checar, aquí, por ejemplo, incluso en YouTube hay muchas cosas, bueno, cuidado también con la desinformación, pero si se van a análisis serios, no se vayan a los YouTubers, por favor. Hay mucho para comprender este fenómeno, bueno, este grupo de fenómenos que ya estamos ahí. Y si me lo permites, Beatriz, pues justo en torno a este último tema de si se va a enjuiciar a China, ¿no? Un comentario ahí de la audiencia sobre lo ocurrido en la pandemia, pues es una perspectiva un poco, digamos, sesgada, y al mismo tiempo también resulta, como tú lo mencionas, Beatriz, resulta imposible juzgar a un país por algo, ¿no? Que en primera todavía no se comprueba, y que si se comprobara que sí salió del laboratorio y que lo crearon los chinos y se les descontroló, en fin, lo que sea, si se comprueba, ¿qué sentido tiene para la resolución de la crisis que estamos viviendo enjuiciar a un país, ¿no? O catalogarlo? Al contrario, todos sabemos perfectamente que se necesita de China para la resolución de la pandemia, y tanto es que estamos utilizando sus vacunas, ¿no? Funcionen, no funcionen, estos grandes debates, en fin, pero ahí están. Entonces, creo que digamos, las soluciones no deben de ir en este rumbo, ¿no? En esta perspectiva, y más bien en la perspectiva, como tú dices, Beatriz, de buscar soluciones conjuntas, ¿no? Y los mismos chinos, creo que no solo en este tema, sino en general, mucho de su discurso es ¿no? Como esta idea de la colectividad, y la colectividad no solo nacional, sino internacional. Ha habido muchos discursos al respecto, ¿no? De cómo pues la idea de la armonía y la idea de la cooperación debe ser internacional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el espíritu debe de ser más bien ese, en vez de estar como definiendo culpables. Y creo que, bueno, y justo este tipo de preguntas que son muy válidas también, creo que nos hacen también reflexionar de cuánto desconocimiento también hay sobre la realidad asiática, yo diría, porque nada más se busca, son diferentes, son culpables, son autoritarios, y bueno, y de estos discursos creo que no podemos llegar a una comprensión y un mayor acercamiento, ¿no? Cooperación, que es lo que se necesita. No sé si adelante, Rubén. Muchas gracias. Para continuar, me sumo a lo que han comentado. Creo que es importante este diálogo, esta comunicación, tomando este tema de la crisis civilizatoria. Pues sí, creo que podemos encontrar alternativas. No sé si podamos pensar cómo vamos a alcanzar la paz mundial totalmente, pero por lo menos en términos de reflexionar acerca de nuestra propia sociedad, acerca de nuestro propio gobierno, la manera en que funcionamos como país, como sociedad, es válido. Incluso resulta muy interesante este tipo de labor como la que realiza Beatriz, porque nos permite a través de experiencias diferentes aprender, ¿sí? Y al momento que aprendemos y vemos nuestro propio sistema, vemos nuestro propio país quizás reflejado, ¿sí? Esta idea de la otredad, reflejado en China, qué hacen ellos, qué hacemos nosotros, qué les ha funcionado, qué nos ha funcionado. Se puede tener ese aprendizaje, ¿no? Que puede ayudarnos, no sé si tal cual superar la crisis civilizatoria, pero sí atender estos puentes, estos diálogos que permiten también una mejor relación, en este caso particular, por ejemplo, con China, y un mejor entendimiento, pero a la vez también nos permite reflexionar en cómo poder ser mejores, ¿no? Que esta idea de la crisis civilizatoria, pues también creo que va con estas fragmentaciones que hemos visto
intensificarse en los últimos años, ¿no? Esta idea de los nacionalismos europeos, esta idea de la competencia de Estados Unidos frente a China, retomando por ahí el tema del COVID. Si no me recuerdo, estaba leyendo en la mañana como que se continúan con lo de los reportes para achacarle esa responsabilidad a China de que se les escapó no de la sopa de murciélago, sino de un laboratorio en Wuhan. Entonces, ese tema todavía va a dar para largo y creo que la manera en que se siga manejando también a nivel internacional en esta idea del mundo post-COVID, pues va a seguir reflejándose, ¿no? En la manera en que se tiendan estos diálogos o se sigan dando estas competencias, que al menos desde Estados Unidos, como se ha dibujado con la política exterior de Joe Biden hacia China, como una de sus grandes preocupaciones en materia de seguridad internacional, pues lamentablemente parece que el panorama va a seguir siendo de confrontación. No obstante, nosotros, quizás sobre todo desde la academia, lo que podemos hacer es seguir desarrollando, impulsando estos entendimientos mutuos, ¿no? Más allá de los juegos de poder que vemos dándose a nivel internacional. Me permito también hacer como un breve paréntesis, porque la pregunta que se hizo acerca de la posibilidad de reformar la Constitución, no sé si se había hecho también a raíz del comentario que hice sobre la Constitución japonesa. Entonces, solamente también para que pueda servir para el público y tener esa comparativa, tomando en cuenta lo que decía Beatriz del caso chino, se puede contrastar con el caso japonés, que lo que se necesita para la reforma, de acuerdo al artículo 96 de su Constitución, es que en el Parlamento haya 2/3 de apoyo para la reforma dentro del Parlamento para después llevarlo a referéndum nacional, donde se necesita más de la mitad del pueblo apoyando la reforma, ¿no? Entonces ahí se puede tener ese caso para contrastarlo con lo que ya mencionaba anteriormente Beatriz. Muy bien, pues se nos está acabando el tiempo y bueno, es una lástima, por lo que yo les invitaría, si quisieran hacer algunas reflexiones finales. Beatriz, seguro se quedaron muchísimos temas sobre la mesa, pero no sé si quisieras cerrar con algún comentario, algunas cosas que podemos dejar sobre la mesa para futuras discusiones, y Rubén igual, y también Alfredo, Juan Felipe, que están todavía por acá, también si quisieran comentar algo. Entonces dejamos una última ronda, si les parece bien. Si me permites, yo podría yo tomar el último turno. Adelante, claro que sí, Beatriz, para cerrar con broche de oro y también cerrar con broche de oro este semestre, ¿no? de conferencias. Entonces, Rubén, no sé si quieras comentar algo. Pues más que nada que queda mucho que aprender, particularmente en este caso de Beatriz, que nos ofrece una perspectiva tan padre para acercarnos a nuevos conocimientos acerca de Asia, en este caso particular de Chile. Puedo invitar, y también ahora aprovechando al público que nos puede estar acompañando, a que pensemos en otras perspectivas de otros países que quizá no conocemos mucho. Mencionabas en el este de Asia, hay mucho que conocer del este de Asia, quizá tomando solamente desde la perspectiva de la cultura jurídica que Beatriz aborda. El caso coreano, el caso japonés, el caso de Vietnam, ¿sí? El caso de Malasia, Singapur. De repente hay países que no conocemos, sí, que creo que por ahí también habría una vena interesante, ahora que mencionabas también de como ciertas líneas comunes, esta idea del marxismo-leninismo asiático, que puede ayudar también a entender la relación particular que tiene Camboya con China. Quizá por ahí podría haber algo interesante también desde la tradición de cultura jurídica, que quizá haya ciertas simpatías, ciertos acercamientos que faciliten esa relación que de por sí ya tienen. Entonces creo que es un nicho muy rico para seguir explorando, que es muy provocador todo lo que se ha platicado el día de hoy, que no deja como tantas dudas, sino deja más bien muchos nichos para seguir alimentando esa curiosidad, ¿no? Que se ha ido de alguna manera incentivando a lo largo del diálogo. Y por supuesto que es seguir aprendiendo, no solamente de lo que se siga trabajando, como me comentaba Mariana, para lo del libro que está pensando publicar Beatriz. Me apunto también totalmente para cuando salga darle una leída, para seguir aprendiendo, así como en este caso aprendí mucho el día de hoy con la plática, como he aprendido, por ejemplo, con el doctor Oscar que nos acompañaba, el doctor Alfredo, el Juan Felipe, que nos han acompañado, Juan Felipe, por ejemplo, con quien he tomado clases también.
con quienes también tengo esa deuda intelectual, ¿no? Y que seguimos trabajando y aprendiendo en conjunto, y en este caso, en estos diálogos que se han tenido a lo largo de estos meses, pues es un acercamiento, ¿no? Esa tarea pendiente que seguimos teniendo, y a pesar de lo que se ha trabajado hasta ahora, y que nos damos cuenta de que todavía hay mucho más por explorar. Yo dejaría hasta ahí mi comentario, más que nada como un reconocimiento a Beatriz, a todos los profesores, colegas, a todos los grandes senseis que nos han precedido, que nos han acompañado también a lo largo de estas sesiones, y pues a seguir aprendiendo y a seguir explorando. Muchas gracias, Rubén. No sé si alguien más tenga algún comentario. Juan, adelante. Bueno, sí, ya, gracias. Súper interesante todo. Me hizo pensar muchas cosas y no quiero excederme demasiado. Es nada más como para seguir pensando en esta cuestión de la cultura jurídica. En mi perspectiva, las leyes van de la mano del poder, de la política y del poder. Entonces, me parece que para poder entender un sistema jurídico, pues hay que entender la relación de las personas con las reglas. Y en ese sentido, yo estaría pensando en dos, digamos, dos líneas de trabajo. Una sería las diferencias o las diferentes formas de codificación de las reglas. A veces son muy, no sé, el derecho positivo, muy claras, muy nítidas, el establecimiento de responsabilidad, consecuencias, derechos, todo eso, obligaciones, todo eso. Y que yo creo que ahí hay diferencias. Y la otra importante es la posición de las personas con respecto a las reglas. Y en ese sentido, yo lo que alguna vez he leído y lo pienso en términos de los temas que yo trabajo es en la posición de las personas con respecto a las reglas es quién está por encima del otro o de la otra. Por ejemplo, hay una idea que puede ser cierta o no lo sé, quizá Beatriz tiene más claro eso, de que en Asia la persona está por encima de la regla. The rule by law, ¿no? En vez de the rule of law, ¿no? Que es más como la idea occidental del valor de la regla, es decir, la regla por encima de las personas. O sea, no es la persona la que utiliza la regla para gobernar, sino es la ley o la regla la que gobierna a las personas, incluyendo a las autoridades. Entonces, yo creo que este tipo de caminos de investigación podrían ser interesantes como para diseñar investigaciones comparativas y yo creo que eso podría pues ayudar, ¿no? Para ver los orígenes de la aplicación de la regla. Y la otra cosa que estaba pensando, y ya con eso sería lo último, es que a fin de cuentas en Asia, aunque puedan tener ciertas especificidades o ser especiales en algunos asuntos, a lo mejor por este origen del que acabo de mencionar, a fin de cuentas su incorporación al sistema capitalista y a la idea de Estado como un gran ente institucional que regula el capitalismo, pues necesariamente converge en muchas reglas de convivencia, de relaciones entre personas y grupos, y me parece que cada vez vamos a ir viendo más convergencia en ese sentido. Conforme China se involucre, se integre a otros países y tenga comercio o tenga relaciones económicas con ellos, necesita haber una uniformidad en las reglas de esa interacción. Y yo creo que en ese sentido, las reglas, digamos, del derecho positivo más occidental podrían ser algo relevante, ¿no? Como para que China, al menos en papel, asuma o acepte ese tipo de reglas. Ahí la cuestión es
cuando hay diferencias o cuando hay conflictos, cómo se resuelven. Ahí a lo mejor es donde podría haber los matices ya culturales que, bueno, sea también interesante de estudiar. Bueno, eso es lo que la charla me provocó de pensamiento. Entonces yo ya lo dejo aquí. Muchas gracias, Juan. Y no sé si, Alfredo, quisieras comentar algo. Adelante, nos gustaría escucharte. No, en realidad yo no estuve de lleno en la sesión y no creo que pudiera yo decir nada más. Lo que sí me atrevería a decir respecto a la pregunta esta de primera, que si bien coincido con Mariana que es legítimo hacerla, yo voy a decir algo impertinente, pero ni modo, a mi edad se me permite decir sandeces. Yo les quiero pedir a los jóvenes que dejen de pensar en términos de criterios de agentes del Ministerio Público, porque eso no es realmente una visión académica ni nada, es simplemente ir a buscar tres pies al gato, ¿no? Y pienso que eso sí es un ejercicio. Yo se lo digo a mis estudiantes siempre, porque de veras, ¿no? Es decir, siempre andamos en busca de quién es culpable. Y Beatriz hizo una acotación, o Rubén, a lo mejor, que es muy claro, ¿no? En eso de la pandemia, independientemente de su origen aparentemente inicial en China, es un problema de alcance global. Es decir, se implica otro tipo de condiciones y que son precisamente el deterioro que ha causado precisamente un sistema de explotación económica que pone énfasis en cierto tipo de cuestiones y no en el bienestar general, ¿no? O sea, entonces yo creo que ese tipo de cosas así deberíamos pensarlas con más cuidado, vuelvo a repetir, porque sí, me parece injusto ir a buscar ya un culpable y que pague. Yo digo, que lo diga Donald Trump, bueno, pues lo entiendo, pero desde luego no ese es el camino. Perdón, Mariana, pienso que podría haber dicho esto. Muchas gracias, Alfredo. Coincido ahí con tu comentario. Y yo nada más me gustaría también, antes de darle la palabra a Beatriz para cerrar, me gustaría comentar que no es extraño que sean sistemas jurídicos o que haya una cultura jurídica, si entendí bien el término, distinta, ¿no? Los primeros contactos entre estos países que llamamos del este de Asia, que discutimos al principio, fueron de varios siglos antes de nuestra era, ¿no? Y fueron estos contactos a través del sistema tributario, de la influencia de China como hegemón, como centro, pero al mismo tiempo a través de la filosofía, de las costumbres, y obviamente no dejaron de exportarse las leyes, por supuesto. Para que un sistema fuera armónico, estos países adoptaron las leyes chinas en un sentido muy uniforme, ¿no? Que claro, con el tiempo fueron evolucionando, en fin. Entonces yo creo que esto es muy importante entenderlo, porque pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya sistemas jurídicos distintos y que no todos sigamos un modelo europeo. Claro, como dice Juan, pues también se necesita armonizar ciertos elementos para que haya un sistema internacional un poco más pacífico o en donde la resolución de controversias sea más fácil. Pero bueno, a mí me parece muy interesante esto. Me parece que también, dejar sobre la mesa el papel del confucianismo, que ve al derecho a la armonía o esta idea del orden social como, primero, como que cada quien siga su rol, esta idea que nos comentaba Beatriz, el concepto de Li, de los rituales, de seguir las cosas como deben de ser, y al mismo tiempo esta visión confuciana de que la naturaleza humana es buena, ¿no? Que es más de Mengzi, pero igual, ¿no? Este
parten de ese punto, cuando en otros sistemas jurídicos se parte de que hay que poner premios y castigos, como la visión legalista también china, y que la filosofía política en China sabemos que no solo es confucianismo, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y otro tema importante ya para terminar es esta visión del sistema político chino que a mí me llama mucho la atención. Hay algunos teóricos, entre ellos Pan Wei, que es un teórico que yo he estudiado mucho, habla que el sistema político es más, más que derechos, como en Occidente, si me permiten la palabra, está basado en obligaciones. Y esas obligaciones son tanto del pueblo hacia el Estado como del Estado hacia el pueblo, ¿no? Entonces, eso es también una distinción muy importante que bueno, seguro Beatriz conoce a profundidad más este tipo de explicaciones. Y bueno, no me queda más que darte la palabra, Beatriz, para que nos comentes algunas palabras finales. Bueno, en principio yo quisiera agradecer a la UNAM por los espacios que abre para este intercambio transdisciplinario. Agradecer específicamente a Mariana, a Relaciones Internacionales, a Ciencias Políticas por la oportunidad. Y nada más, retomando algunos conceptos de los que se comentaron. Exacto, estamos hablando de un concepto que es rule by law, o sea, cuando uno se gobierna de acuerdo a la ley, tú tienes que obedecerla, y rule by men, ¿no? Que eso es la acepción que hacen en Occidente, donde están las personas arriba, algunas personas arriba de todo el sistema jurídico, que pues en el caso de China sí es cierto. Ya chequé el artículo, es el artículo 64 de la reforma constitucional, que se dice que la propuesta tiene que ser del Comité Permanente del Congreso Popular Nacional, de la Asamblea Popular Nacional, o propuesta por un quinto de la Asamblea Popular Nacional, y luego más el voto o sea, es la propuesta, y luego se tiene que votar en la Asamblea Popular Nacional, y es 2/3 para que se apruebe. Pero esto es lo que dice la letra de la ley. Lo que es real es lo que les comentaba antes, ¿no? Que necesita uno el visto bueno del Partido Comunista, antes que nada. Y bueno, retomo otro concepto, de la armonía y la convergencia. Sí, necesitamos encontrar un punto convergente. Idealmente debería ser un derecho, unas formas jurídicas más justas, más mejores para la humanidad, pero en la realidad tiene el derecho, si uno revisa la historia, no nada más la de Asia, sino de Medio Oriente, de Europa, de América, pues es quien tiene más poder, ¿no? Al final de cuentas, quien tiene poder impone más reglas. Bueno, esto se ha visto, tal vez cambie, pero posiblemente haya una convergencia, y posiblemente si China sigue presentando resultados para su pueblo, presentando avances económicos y políticos, esta convergencia ya no esté en el centro de Europa, sino tal vez haya una convergencia donde también Asia, donde también China tenga algo que decir por el poder político económico que ya tiene. Entonces, tal vez haya un aprendizaje bidireccional, no siempre unidireccional de Occidente hacia el resto. Pero bueno, agradezco a todos su tiempo, su paciencia, su atención, y los invito a los estudiantes que chequen otros sistemas jurídicos, porque hay mucho campo y necesitamos más gente. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, Beatriz, Rubén, que
bueno, en esta gran discusión, y también a Alfredo y a Juan que nos acompañaron y también abonaron muchísimo a las reflexiones. Creo que quedan muchos temas sobre la mesa, Beatriz, muchos temas también, como dices, que por investigar, por explorar desde la perspectiva del derecho, desde la multidisciplina y desde las relaciones internacionales, ¿no? Y yo nada más cerraría invitándoles a que nos sigan en la próxima conferencia, regresando del periodo de asueto, que va a ser en agosto, el 26 de agosto, y justo Juan Felipe López Jaimes nos va a hablar sobre desarrollo, y comentado por Eduardo Tadeo. Entonces también promete ser una gran presentación. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos, también a quienes nos siguieron, a quienes nos siguieron por Facebook, por YouTube. Muchas gracias por sus preguntas, y pues damos por terminada la grabación. Muchas gracias. Muchas gracias.